Desde que se nos presentó en pantalla a L. Laulette, mejor conocido simplemente como L, nos pudimos dar cuenta de que es un personaje bastante peculiar. Siendo el principal antagonista y rival de la historia, siempre demostró grandes cualidades deductivas, una forma muy particular de interactuar con los demás y, en general, características que hacen de su comportamiento muy especial. En este video vamos a ahondar en su personalidad y trasfondo. Basándonos en las obras canónicas donde este aparece, intentaremos darle una explicación a su carácter y personalidad, y también cómo se relaciona esta y varios de sus comportamientos con al menos algunos rasgos de la condición del síndrome de Asperger, característica mental y de conducta que forma parte de los trastornos del espectro autista. Cabe aclarar que el video va a contener spoilers, así que si eres de ese 0,00001% de la población que aún no ha visto Death Note, esta es una advertencia para ti. Con grandes capacidades analíticas y deductivas, inteligente y calculador, pero también infantil y solitario, ha resuelto algunos de los casos más difíciles a nivel internacional, siendo aclamado y respetado por los gobiernos y amado por los lectores y fanáticos. Es considerado el mejor detective del mundo. Antes de los sucesos del hilo principal de la historia, o sea, la persecución del asesino en serie que de una forma misteriosa mata a las personas, conocido como Kira, es decir, Light Yagami, se menciona que L vivió 5 años en Londres, donde fue campeón junior de tenis. 2 años antes del caso de Kira, L se enfrentó a un sanguinario asesino en serie en Los Ángeles, BB. Aunque este caso fue casi imposible de resolver, finalmente BB es capturado con la ayuda de Naomi Misora, a quien posteriormente podemos ver en la serie principal, con quien L se aliaría para atrapar al homicida. Estos sucesos se relatan en la novela Death Note, Another Note, el caso del asesino en serie BB de Los Ángeles. Aunado a esto, a los 8 años, antes de ir a la Wami's House, el orfanato para genios que fundó su mayordomo Watari, la Tercera Guerra Mundial estuvo a punto de estallar y él la detuvo. La causa fue debido a una pelea entre Rusia y Estados Unidos debido a una conspiración terrorista supuestamente planeada por Rusia. Al final, L detiene al autor intelectual. Como ya vimos en su carrera como detective privado, fue solicitado en numerosas ocasiones para resolver algunos de los misterios y casos más difíciles, siempre bajo el anonimato y comunicándose únicamente por vía virtual o mediante su mayordomo. Luego empieza la persecución de Kira, caso en el cual se involucraría personalmente por ser un estricto creyente de la justicia y por ende considerar a Kira como un asesino en serie de la peor calaña. Aunque curiosamente él mismo admite ser muy parecido a Kira por tener similitudes como su fuerte ego, su personalidad inmadura y su actitud marcadamente competitiva. Comúnmente oculto detrás de una pantalla con un logotipo gótico de una L y una voz distorsionada, el detective de talla mundial adicto al azúcar sin muchas habilidades sociales pero con una gran capacidad deductiva, decide presentarse frente a Light, sobre quien recae la mayoría de las sospechas una vez recabada la suficiente información sobre él como para concluir que era el único que encajaba en el patrón que andaba buscando, tanto en edad como en inteligencia. Esto le permitiría controlarle más de cerca, servirse en la medida de lo posible de sus capacidades y paradójicamente convertirlo en su seguro de vida. Ahora bien, aquí es donde empieza, por así decirlo, la historia principal de Death Note, así como la rivalidad de L y Light. No voy a explicar detalladamente todos los acontecimientos que ocurrieron, pero sí voy a hacer énfasis en algunos puntos clave del antagonismo de ambos, ya que algo muy presente en la historia es la dualidad de estos personajes, ya que se presenta a Light como un chico educado, sociable y muy bien parecido, y en cambio L es prácticamente su opuesto, siendo casi completamente asocial, maleducado en ocasiones, indiscreto y con un aspecto físico descuidado. Ambos de alguna forma mantienen un juego del gato y el ratón, siendo perfectamente conscientes de las capacidades de su rival, sin subestimarlo, pero siempre queriendo llevar la delantera. Y a su vez, ambos son las caras de la misma moneda, creyendo que están haciendo justicia a su manera, pero con conceptos muy diferentes de esta. Kira, te buscaré donde quiera que te escondas y te eliminaré. Yo soy la justicia. El hombre considerado como el mejor detective del mundo es un joven pálido, de aspecto descuidado y ojeroso, ojeras que son fruto de sus escasas horas de sueño, pero que contrariamente a lo que dictan las leyes de la biología, no merman en lo absoluto sus capacidades cognitivas. Este aspecto indica que es un personaje bastante excéntrico, lo que se complementa con su postura encorvada al caminar y sobre todo la posición fetal que adopta bajo cualquier situación mientras está sentado, flexionando las piernas en una posición de tensión no demasiado cómoda. A veces esta postura incluye situar las manos sobre sus rodillas y contraer los dedos de los pies. Si se sentara en una posición bien vista socialmente, su capacidad deductiva caería en un 40%. No me siento así porque me guste, debo sentarme así. Si me sentara normalmente, mis capacidades deductivas se reducirían en un 40%. Y normalmente suele expresarse usando porcentajes. Por lo que respecta a su vestimenta, lleva invariablemente una camiseta blanca y pantalones vaqueros, ambos muy holgados y cómodos, y está descalzo siempre que puede.
Cuando se le obliga a llevar zapatos al salir a la calle, se le pone unas descuidadas deportivas blancas, sin calcetines y con los cordones mal atados. También tiene una curiosa manera de agarrar los objetos, ya sean papeles, teléfonos, siempre sosteniéndolos con la punta de los dedos como si quisiera reducir su contacto al mínimo posible. Se pasa casi siempre sin apenas contacto directo con otro ser humano que no sea Watari, o excepcionalmente con los agentes de policía con los que colabora, mientras está enfrascado trabajando en sus investigaciones. Eso sí, su trabajo es acompañado con actividades recreativas estereotípicas como apilar objetos, sobre todo dulces y sus envases, o juguetear con sus labios con el dedo pulgar, una actividad que emplea sobre todo cuando se halla en pleno estado de concentración. Su actitud suele ser algo perdida y a la vez se mantiene perfectamente consciente de su entorno y lo que ocurre a su alrededor. En cuanto a su personalidad, durante la investigación podemos ver las características de esta. El propio él admite que esta tiene similitudes con la de Kira, en particular su fuerte ego, su personalidad inmadura y su actitud marcadamente competitiva. De hecho, cuando en un momento dado las pesquisas no van por el rumbo que a él le gustaría, se muestra profundamente deprimido, mostrando una importante intolerancia a la frustración. También cabe destacar su carácter franco y directo. Detesta a los que no son sinceros y no parece preocuparle que su propia honestidad pueda ofender a otros. Esa falta de empatía queda patente en diversas situaciones, por muy triviales que sean, pero también demuestra una muy fuerte brújula moral, ya que aún sintiéndose identificado con Kira en algunos aspectos, e incluso comprender sus acciones, tiene un repudio total hacia estas. Pero las motivaciones de L no se reducen solo a un sentido férreo de la justicia, ya que como él mismo lo aclara, solo toma casos que despierten su interés, ya que para él resolver estos es su pasatiempo. La mayoría de estas características se asocian con un autismo de alto funcionamiento, o más específicamente hablando, el síndrome de Asperger, condición que forma parte de los trastornos del espectro autista. Seguro que la mayoría alguna vez habrá escuchado o leído de esto, pero ¿qué es realmente el síndrome de Asperger? Pues se trata de una discapacidad social de aparición temprana, que conlleva una alteración en el procesamiento de la información. La persona que lo presenta puede llegar a tener una inteligencia superior a la media, aunque en la gran mayoría de los casos, el coeficiente intelectual global del individuo suele ser normal, a diferencia del autismo de alto funcionamiento. Ocasionalmente, los individuos con Asperger exhiben un manejo verbal excepcional. No obstante, en aquellas tareas verbales para cuya realización se requiere de un grado elevado de interacción social, las puntuaciones verbales pueden llegar a descender. Los sujetos diagnosticados con Asperger presentan ciertos estilos de procesamiento cognitivo alternativos muy particulares, y muestran en particular la capacidad de observar y señalar detalles que escapan a la mayoría de las personas comunes, y, con frecuencia, habilidades especiales en ciertas áreas del procesamiento. Las personas que no son autistas poseen un sofisticado sentido de reconocimiento de los estados emocionales ajenos, es decir, la empatía. La mayoría es capaz de asociar información acerca de los estados cognitivos y emocionales de otros, basándose en pistas otorgadas por el entorno y el lenguaje corporal de otra persona. Las personas con síndrome de Asperger no poseen esta habilidad, es decir, no son empáticas. Se puede decir que tienen una especie de ceguera emocional. Es importante notar, sin embargo, que debido a que es un trastorno con una gravedad variable, algunos pacientes se aproximan a un nivel de normalidad en sus habilidades de comprensión e interpretación de las señales no verbales. En términos generales, se sienten atraídos por el orden y la clasificación de las cosas, cuando estos intereses coinciden con una tarea útil desde el ámbito material o social. El individuo con Asperger puede lograr una vida ampliamente productiva. En la carrera por dominar su interés, los individuos con Asperger a menudo manifiestan un razonamiento extremadamente refinado, una gran concentración, una actitud perfeccionista y una memoria tenaz. Entre sus características habituales se encuentra la presencia de un deterioro cualitativo en la interacción social, así como de patrones estereotipados y restringidos de comportamientos, actividades e intereses. El síndrome de Asperger se manifiesta de diferente forma en cada individuo, pero todos tienen en común las dificultades para la interacción social, alteraciones de los patrones de comunicación verbal y no verbal, intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva y comportamental, interpretación literal del lenguaje y dificultad para interpretar los sentimientos y emociones ajenos y propios. Posiblemente el aspecto más disfuncional del síndrome de Asperger sea la ausencia evidente de empatía. Los individuos con síndrome de Asperger experimentan dificultades en aspectos básicos de la interacción social, lo que puede incluir dificultades para forjar amistades. Esto lo podemos apreciar en L, quien es una persona claramente solitaria, y de hecho, él mismo afirma que llegó a considerar a Light como el único amigo que ha tenido. También, la comprensión de L de los sentimientos y emociones es más clínica y analítica que cualquier otra cosa. Él entiende que las personas tienen emociones y usa esto para manipularlas y para profundizar su comprensión de ellas. Y sin importar el resultado, cuando me vaya de aquí, va a ser con mi hijo. Lo entiendo. Las personas con síndrome de Asperger no presentan un retraso a nivel cognitivo ni del habla.
aunque adquieren las habilidades lingüísticas sin que exista un retraso general significativo, y su discurso no suele presentar anormalidades significativas. Su adquisición y uso del lenguaje suelen presentar características atípicas, como en su dificultad con el manejo de sarcasmo o metáforas que vemos presente en la personalidad de L. Las personas con Asperger a menudo dependen psíquicamente de la organización y diseño de su entorno y de su vida diaria de modo que se mantengan invariables. Esto se debe a que los cambios demandan un mayor grado de atención, lo que unido a la supuesta debilidad de las personas con Asperger de desestimar informaciones tiene que llevar a una actividad cerebral elevada. Como cuando afirma que, si no se sienta en una postura específica, sus capacidades deductivas se verían mermadas, así como también lo podemos ver en su afición por apilar envases y objetos. También hay signos o síntomas que son independientes del diagnóstico, pero que los pacientes con Asperger suelen mostrar a menudo, como lo son los trastornos del sueño, la sensación de sentirse incómodos en su propia piel, tener dificultades de coordinación o mostrar una marcha o postura extraña poco común, y el trastorno de alimentación selectiva, signos que vemos reflejados en L, quien sufre de insomnio. Vemos cómo toma los objetos con la punta de sus dedos y usa ropa muy holgada, como tratando de evitar al mínimo el contacto. Tiene una postura muy encorvada y solo se alimenta de dulces y cosas con altas cantidades de azúcar. Pero ¿realmente padece L del síndrome de Asperger? Pues hay muchas posibilidades de que lo haga. Como ya vimos, exhibe muchos de los comportamientos fácilmente reconocibles de alguien con autismo o Asperger de alto funcionamiento, y las características de su personalidad en general se asemejan mucho a la de una persona con el síndrome. Pero esto es solo una conjetura, ya que esto se podría considerar como aspectos que pueden explicarse por él solo queriendo hacer esas cosas de esa manera. Es decir, que él solo es excéntrico y raro porque quiere y ya. Y en las obras no se menciona ni se infiere este diagnóstico en ningún momento, pero tampoco se afirma ni se niega. Sin embargo, los fanáticos y personas conocedoras de la rama de la psicología toman esta teoría como válida. Y se sugiere que tanto L como Nir, debido a los rasgos y características que exhiben, poseen claramente algunos rasgos del espectro del autismo. Aunque él no era el personaje principal, podría decirse que es el más querido. Su personalidad y diseño lo han incrustado en los corazones de los fanáticos de todo el mundo, y es al menos la mitad de la razón por la que Death Note es tan querido como lo es hoy. Él es la definición de un personaje en capas, donde una comprensión perfecta de él es casi imposible. ¿Y tú, estás de acuerdo con esto o tienes una opinión diferente a la mía? Déjame tu comentario diciéndome lo que piensas y dale like si te gustó el video, que eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias. Al mostrarles mi rostro ahora y al sacrificar la vida de 12 agentes del FBI, perdí la batalla. Pero no perderé la guerra. Es la primera vez que pongo mi vida en riesgo. Quiero mostrarle a Kira que arriesgaremos nuestra vida si eso es lo que se necesita. Y que la justicia prevalecerá ante todo.